La guerra por la definitiva independencia argentina es una guerra que todavía no ha concluido. San Martín, Rosas, Las Montoneras son apenas momentos victoriosos en esa guerra liberadora e inconclusa. Una guerra en la que cambiaron los nombres de los protagonistas, pero en la que no se modificó el carácter de la misma. Pueblo y antipueblo, patria y antipatria, se mantienen aún como antinomias irreductibles. En los últimos años, la historia de esta lucha por la liberación nacional y social del pueblo argentino es la historia de un proceso revolucionario de características poco comunes. La historia de la Revolución Justicialista, proceso que arranca en 1945 y se proyecta sin pausas ni interrupciones. Proceso nacional, popular y antiimperialista que reconoce solo a un gran protagonista, el pueblo argentino, y a un conductor, el general Perón. Las notas sobre actualización política y doctrinaria son las indicaciones básicas que el general Perón hace y a diversos encuadramientos del movimiento a los efectos de profundizar la actual etapa de la revolución justicialista hacia la toma del poder. Estos mensajes han sido realizados con la finalidad de ayudar a la formación política de cuadros y militantes para esa toma del poder. Por lo tanto, cada proyección no es otra cosa que parte de una sesión de estudio, de discusión y de trabajo, es decir, de actualización política y doctrinaria. Para facilitar la total comprensión de los temas expuestos, la proyección puede interrumpirse, volverse atrás o repetirse cuando los compañeros lo estimen necesario. Importa sobre todo relacionar los temas con las circunstancias presentes y estimular la participación de todos los compañeros. Cada uno tiene ideas y experiencias que aportar. La actualización política y doctrinaria, como bien lo ha indicado nuestro conductor, es también una tarea que nos obliga a todos. La concepción justicialista, que nace en 1945, es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnica y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Indudablemente que hoy los pueblos
están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin. Eso ha esclarecido las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío, pero transcurrido esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada. Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, ¿debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África? ¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural es el tercer mundo. Y hoy, nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes populares de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque esa será la posición del futuro. Esta concepción o digamos esta vocación independentista y liberadora es también continuidad de las viejas vocaciones nacionales de la guerra patria. Es natural en nuestro país, no es un secreto para nadie, que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de, diremos, de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. De manera que todo esto tiene una continuidad histórica en el mundo, pero tiene también en cada país una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo del resto del mundo. Ya en el año 1949 dije, con motivo del Tratado de Complementación Económica,
que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Pero han pasado los años y hoy vemos auspiciosamente surgir revoluciones salvadoras en varios países hermanos del continente. Cuba, Chile, Perú son dignos espejos en los que han de mirarse muchos otros latinoamericanos que luchan por la liberación. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factorías del imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de los imperialismos. La única fuerza cívica que conserva su estructura y su potencia es el justicialismo, y dentro de él la clase trabajadora. Esta fuerza representan el eje del movimiento revolucionario nacional. ¿Pero qué es lo que define a una persona hoy en la Argentina como peronista? Bueno, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista, donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento hay un desplazamiento natural hacia el peronismo, que nos lo da el éxito de toda esta larga lucha de los 16 años pasados del 55 hasta ahora. En eso no hay que extremar las cosas. El movimiento peronista jamás ha sido ni excluyente ni sectario. Nuestro movimiento, por ser de una tercera posición, es un movimiento de gran amplitud. Eso es el peronismo. Ahora, dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores, cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remorino. El doctor Remorino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista, un buen servidor, gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramuglia, como Borlegui, como, en fin, un montón, y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. En este sentido, ¿sabe? Yo me doy cuenta, con todo lo que ha pasado en el país, yo pienso que habrá
un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo o ignorante, o algún bruto también. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio, el bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos, no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. De manera que en todo esto que uno va echando a la balanza de la apreciación de los hombres, debe servirle para calificar y para compensar. Eso es conducción. Los hombres son útiles en la medida de su capacidad y de su buena intención. El hombre bien intencionado, aun cuando no sea muy capaz, suele servir. Es indudable que el hombre no puede ser perfecto, entonces tiene sus pasiones y tiene sus intereses. Las pasiones y los intereses individuales son los que desvían y deforman la actuación peronista. Porque no podemos pedir que en cada peronista haya un santo o un héroe. Eso no sale todos los días. Es bastante con que sea un hombre con sentido y con sentimiento peronista. Es lo más que podamos exigir. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todos será no ser un hombre del pueblo. En la política esto es tan cierto como en la vida. En consecuencia, todas esas condiciones son las que debe reunir un peronista o un justicialista. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Y allí radica el derecho de que cada uno tiene de sentir y de pensar para el beneficio común, como lo establece el viejo apotegma peronista. Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida de poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y dignificarlo. Eso es, en pocas palabras y en una gran síntesis, el movimiento justicialista. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Esto lo hemos observado todos. No hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia. Siempre es sospechoso, pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto que debemos realizar. En el movimiento peronista eso tiene su remedio, porque el movimiento peronista ha sido creado y conducido en forma que desarrolle sus propias autodefensas. En esto hay una tremenda similitud entre el organismo fisiológico y el organismo institucional. En el organismo fisiológico ocurre un fenómeno del cual debemos aprender. Si el hombre no tuviera sus autodefensas, hace miles de años que habría desaparecido de la Tierra. Solamente son las autodefensas las que conservan la especie. No son ni los médicos ni la penicilina, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se generan esas autodefensas? El promotor de ello es el microbio, el germen patógeno que entra al organismo, que a su vez genera sus propios anticuerpos, de lo que salen las vacunas o las indemnidades que crean las propias enfermedades.
ese microbio genera sus anticuerpos y son esos anticuerpos las autodefensas del organismo. En lo institucional pasa lo mismo. Cuando el movimiento justicialista fue creado, yo me persuadí de esta necesidad y de esta verdad, y dejé actuar al movimiento con la mayor libertad posible. Cada uno hizo lo que quiso dentro de él. Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denominan traidores en la política, o tránsfugas, como le llaman otros. Pero, ¿qué son los tránsfugas o qué son los traidores dentro del organismo institucional de la política? Y son los microbios, son los gérmenes patógenos que entran en el organismo. Y tan pronto entran, generan sus anticuerpos igual que el otro microbio. Y crean las autodefensas para la organización institucional. Por eso hemos visto muchos actos de esas autodefensas que ya se han producido dentro del movimiento. Es decir, el movimiento se defiende por sí, porque los movimientos o los partidos políticos o las organizaciones institucionales que no tienen sus autodefensas desaparecen, como habría desaparecido el hombre si no tuviera las suyas. Por eso, la conducción de un movimiento político hace pensar en la necesidad de dar esa absoluta libertad. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó una apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Claro, todo esto es consecuencia de poner en armonía la necesidad de crear las autodefensas, dando absoluta libertad de acción a todo el que se desempeñe dentro del movimiento. Eso tiene favorable la creación de las autodefensas. Naturalmente que en la vida no todos los factores son favorables. Hay un factor desfavorable y es el que muchas veces se empeñan en lucha fracciones de nuestro movimiento en contra del objetivo común que perseguimos. La conducción debe de ejercer sobre todas esas fuerzas sin violencia su acción persuasiva, que es lo que trato de hacer yo. Es decir, que el que conduce en conjunto debe de ser una suerte de Padre eterno que bendice orbe et urbis, e influenciar a todos para que esa bendición los alcance en forma de encaminarlos hacia el objetivo y desviarlos de los objetivos sospechosos o que sostienen los intereses parciales. Porque en política, sobre todo en el ambiente dirigente, es donde están todos los problemas. En la masa no hay ningún problema.
es que los dirigentes a menudo, cada uno de ellos lleva un gallito bajo el brazo y defiende sus intereses o los intereses de su gallito. Esto es indudablemente en este momento perceptible, pero que debe ser corregido. Cuando hay dirigentes que no están en lo que están todos los demás dirigentes, hay que desconfiar de ellos. Esos andan en algo inconfesable, aunque den otras razones. Y eso nosotros lo hemos tenido en evidencia durante estos 16 años muchas veces. Sin embargo, la misma organización sindical o el movimiento se ha encargado de aplicar las sanciones que las autodefensas han aconsejado. Cualquiera sea el escenario en que se lucha por la misma causa. De manera que no hay que mirar al costado para ver qué hace el compañero, hay que mirar al frente para ver qué hace el enemigo. Es decir, que desde los que trabajan en todos los frentes de superficie, a los que trabajan en, digamos, en las acciones organizaciones de activistas y estratégicas, es toda la parte... Todos están luchando por lo mismo, porque el dispositivo de la lucha táctica necesita estar articulado. Otros están en una acción de superficie, otros están en una acción violenta y activa, otros están preparando para la futura acción con estudios tecnológicos, etc. Cada uno de ellos está trabajando para lo mismo. ¿Cómo identificamos al aliado y al enemigo? Usted ha definido al compañero y al traidor. ¿Puede definir al aliado? Bueno, un aliado es el que trabaja por la misma causa que trabajamos nosotros. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Todo el que lucha por la misma causa que lucho yo es un compañero de lucha. Piense como piense, y sobre todo nosotros no tenemos que tener suspicacias en ese sentido, porque ninguno de los grupos que se incorporan al peronismo, con buenas y algunas veces con peligrosas intenciones, nos hará peligrar a nosotros, porque todavía ni ha conseguido teñir el océano con un frasco de tinta. Ellos y nosotros en toda la marcha de nuestro movimiento hemos demostrado que no ha habido fuerza política capaz de enfrentarse con nosotros. Y en el futuro la habrá menos, porque hoy ya estas cosas se están esclareciendo suficientemente como que para cada argentino pueda pensar lo que le conviene al país. Ahora, indudablemente, quizá eso no sea lo que le convenga a él, por la compartimentación de intereses. Pero lo que le interesa y conviene al país es indudable que son la realización de nuestras ideas, y no las que acaban de fracasar a través de esta dura, amarga y triste experiencia de 16 años de desorganización, de desgobierno, de injusticia y de arbitrariedad. Los enemigos de la patria son los enemigos del pueblo. La Argentina actual es un satélite del imperialismo yanqui y su gobierno está al servicio de la oligarquía y de la burguesía. Su pueblo, lógicamente, está tan en contra del imperialismo como de la oligarquía y la burguesía, pero especialmente opuesto al gobierno que los sirve y a las fuerzas de ocupación que lo hacen posible. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Si en esta situación de guerra, como usted dice, general, cada compañero lucha como puede o con los medios que tiene, y que no todos pueden ser héroes o combatientes, ¿cuál es el tipo de solidaridad y de unidad que debemos tener todos los peronistas? ¿Y qué solidaridad debe brindarse a aquellos compañeros que están realizando la lucha activa y armada, es decir,
aquellos que están arriesgando no solo su bienestar, sino también su vida. Bueno, naturalmente, por principio, cada peronista debe ser solidario con cualquier otro peronista que luche en cualquier otra parte. Naturalmente que esta gente que se está sacrificando es la que merece nuestro mayor respeto y nuestro mayor estímulo. Nosotros no solamente somos solidarios con ellos, somos solidarios con todos los que están en el dispositivo luchando, cada uno a su manera, porque aquí cada uno lucha de acuerdo a las condiciones que tiene para luchar. Él agrega una pequeña acción. No se le puede pedir a un movimiento multitudinario como el nuestro que esté formado por santos ni por héroes. Hay héroes y hay santos, pero no son todos, los demás son hombres. Entonces, somos solidarios en mayor medida con aquellos que se someten a un mayor sacrificio. Eso es lo usual y eso es lo natural. Por eso digo, la solidaridad de que yo he hablado para conseguir la unidad. La unidad nos da la fuerza, la solidaridad nos da la cohesión y mantiene esa cohesión. Y la organización utiliza ese dispositivo dándole las formas naturales para la ejecución de las misiones a que van a ser sometidos. Pero la solidaridad es la base de la cohesión. Y esa solidaridad es la que hay que cultivar, de un sector para otro de la misma manera. Y de eso he hablado ya mucho con los dirigentes. La solidaridad nuestra está ya en una apotegma peronista que dice que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y si esto se trata en el campo de la lucha, si en el campo normal de todos los días es una verdad, en el campo de la lucha activa, bueno, es una realidad que debemos de apoyar con toda nuestra fuerza, si queremos seguir luchando y si queremos vencer. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza, esa conciencia colectiva y esa conciencia social por la que nosotros luchamos. Lo importante es comprender que todo este espíritu de solidaridad hay que imponerlo, hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Nuestra solidaridad no ha sido jamás ni sectaria ni excluyente. Para nosotros, todos los que luchan contra los enemigos de nuestro país son nuestros amigos. Y en el carácter de tales, les hago llegar mi saludo emocionado y cariñoso. Todos los compañeros tienen el deber de desarrollar los temas expuestos y relacionarlos con las circunstancias actuales. Debemos persuadirnos que la actualización doctrinaria es una tarea colectiva, asumida y realizada por todos, desde la base a la conducción. Para facilitar la total comprensión de los temas expuestos, la proyección puede interrumpirse, volverse atrás o repetirse cuando los compañeros lo estimen necesario. Importa, sobre todo, relacionar los temas con las circunstancias presentes y estimular la participación. Cada uno tiene ideas y experiencias valiosas que aportar. Lo que necesita nuestra juventud es organizarse. En otras palabras, las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Vale por las clases de dirigentes que tienen a su frente. De ahí la importancia de los dirigentes de conducción y de los dirigentes de encuadramiento. Los de conducción se encargan de la conducción estratégica y los de encuadramiento de la ejecución de la lucha táctica. Pero todo esto necesita una unidad de concepción y una unidad de acción. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unidad de acción pertenece al comando estratégico. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico, y la unid
Y la unidad de acción pertenece a todos los comandos de la lucha táctica. Así debe ser, desde un punto de vista ideal, la organización de la fuerza. Indudablemente que de la clase de conductor que se tenga depende en gran medida el éxito a que debe aspirarse. Conducir es un arte, como la pintura o como la escultura, que tiene su técnica y tiene su teoría. Con la teoría y la técnica se puede hacer un buen cuadro como se puede hacer una buena escultura. Indudablemente que si se quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, serían necesarios Leonardo y Miguel Ángel, porque la teoría y la técnica es la parte inerte del arte, la parte vital es el artista. De manera que siendo la conducción un arte, es necesario preparar a un artista dándole la técnica y dándole la teoría. La conducción política obedece a las mismas leyes que las demás artes, como consecuencia de que es también un arte. El conductor, y esto lo digo yo con gran conocimiento de causa, porque yo políticamente soy un aficionado. Mi profesión es la de conductor, que eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero, claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, bueno, lo demás
los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, ¿sí?, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres
que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada. Ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. Ese es el proceso. ¿Cuál es la misión de la conducción estratégica y cuál es de la conducción táctica? ¿Y cómo se articula en general? Bueno, eso es muy claro. Lo estratégico toma el conjunto de las operaciones. Yo en este momento soy el conductor estratégico. Tengo 4 misiones. Mantener la unidad del movimiento. Mantener la unidad de doctrina. A encargarme de las relaciones internacionales y revisar las grandes decisiones tácticas que puedan tener influencia en la situación de conjunto. El comando estratégico maneja el conjunto, sin detallar. La conducción táctica maneja la lucha en el teatro de operaciones. Por eso yo puedo ser el conductor estratégico a 15.000 kilómetros. No podría ser el conductor táctico. El conductor táctico es el Consejo Superior que está allá, dirigiendo el conjunto de las operaciones de la lucha en el propio teatro de operaciones. Y él debe de estar conectado con todas las fuerzas que accionan en cualquiera de los lugares y en cualquiera de las formas que esa acción táctica se realiza. Táctica es la lucha directa. Estrategia es la conducción de conjunto. ¿La lucha electoral es táctica o estratégica? Bueno, la lucha electoral es táctica. Ahora la orientación de eso lo da la estrategia. No se puede decir cuándo termina la estrategia y cuándo termina la táctica. Están ensambladas unas con otras. Y muchas veces, si no hay tiempo y es necesario, la conducción táctica toma una medida estratégica, la consulta después con el comando. Actúa a través de las directivas que él recibe del comando estratégico. Pero él actúa, él es el ejecutor de las decisiones estratégicas. El ejecutor en el teatro de operaciones, donde no está el conductor estratégico. Al mismo tiempo hay varios encuadramientos tácticos, digamos. Sí, hay varios. Puede haber un comando general para manejar todo cuando es posible. Pero si no es posible, ya hay varios comandos tácticos que actúan por cuerdas separadas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la situación nuestra, en la lucha táctica que hemos sostenido. Lo que pasa en Córdoba debe ser manejado por un conductor de Córdoba, porque no se puede manejar a 400, 500 kilómetros la lucha táctica, hay que manejarla encima. En Tucumán, bueno, ellos tienen una misión y están realizando su misión táctica. Táctica es la lucha directa, estrategia es la conducción de conjunto. Es indudable que la articulación tanto del dispositivo estratégico como del dispositivo táctico para la lucha, trae en algunos sectores un cierto grado de confusión, porque no todos pueden comprender y conocer lo que se está realizando a su lado, lo que indique que cuando uno está en una lucha de esta naturaleza y está conducido en una lucha de conjunto, cada uno debe mirar al frente, no mirar al costado, ¿sabe? El compañero está también en una tarea y en una acción. ¿Cuáles son las fuerzas que en este momento, por ejemplo, están en acción? Hay fuerzas sociales, fuerzas económicas y fuerzas políticas. Cada una de ellas tiene una misión. Están coordinadas y están conducidas. Eso es lo que da el dispositivo. El dispositivo aquí no es esquemático, los dispositivos políticos son de acuerdo a las circunstancias, cómo surgen las articulaciones. La sabiduría está
en poderlas encaminar coordinadamente hacia un objetivo y una acción común. Es lo que se está haciendo actualmente en la conducción de nuestro movimiento. Indudablemente que en este momento, dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etcétera, con los generales y todo eso. Y el otro es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se están realizando. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías necesarias. ¿Por qué? Porque esta es una dictadura, pero lo que los militares quieren después de una insurrección es hacer otra dictadura. Quizá sea peor que esta, porque esta es una dictadura vencida y puede venir una vencedora, y esa es más peligrosa, y sobre todo por el tiempo. Quizá el camino mejor fuera la normalización institucional, porque es la que se puede alcanzar en menor tiempo. Ahora tiene un inconveniente, la mala intención. E indudablemente que se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos. Porque piensen que esto son 16 años de guerra en los cuales hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo, no dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. Pero siempre que un enemigo se siente vencido, busca la negociación, busca la mesa de negociaciones. Vean ustedes lo que está pasando en Vietnam, que es un ejemplo de la guerra regular, la guerra internacional. Muy bien, estos señores están matándose allá en Vietnam todos los días, sin embargo en París ya están en la 120 reunión de la Conferencia de la Paz. Es decir, se va a negociar, y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Y algunos, como nos pasa a nosotros allá en nuestra guerra, quieren hacer trampa. Pero para que se pueda hacer trampa en una mesa de negociadores tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el juego, ¿no? El secreto está en que ese tonto no exista. Y que sabiendo, nosotros tenemos una larga experiencia, ¿qué ha venido pasando en el país durante los 16 años? Cada vez que han hecho una acción nos han querido meter la mula. Y es que nosotros no hemos dejado y seguimos a la lucha. Bueno, pero ahora este puede ser un intento más, porque ya tenemos esa experiencia. Los hombres que están negociando ahora del otro lado, frente a nuestro, son los mismos que antes nos hicieron trampa. Le hicieron trampa al pueblo, no a nosotros, con los gobiernos pseudos constitucionales y las dictaduras que le sucedieron. Pero ¿qué le ocurrió? El país estaba en una economía de abundancia. Ellos llegaron y lo condujeron a una economía de miseria. Ahora nosotros, si llegamos, tenemos que volver a una economía de abundancia. Y eso es lo que pondrá en evidencia, digamos, las consecuencias de esta lucha. Ahora, indudablemente que frente a este cuadro, nosotros tenemos que seguir esa persecución. Es decir, en todo nuestro dispositivo político de superficie, hay un sector que está en la mesa de negociaciones, donde no debe haber un tonto, ¿eh? Empecemos por ahí. Otro sector está en la acción política persiguiendo, diremos, incruentamente a ese enemigo, con medidas, con acciones. Si nosotros no hubiéramos hecho la hora del pueblo, ¿qué ocurriría? Que los partidos políticos podrían hacer causa común con la dictadura. Y sería un sector de debilidad para nosotros. El otro sector es el encuentro de los argentinos, que ese está firme, luchando, etc. Muy bien, ese lucha en su terreno, como este otro lucha aquí en la mesa de la negociación, y los dos están luchando.
hay sectores activistas que hacen la guerra revolucionaria. Ellos están luchando a su manera, pero todos están luchando por un mismo objetivo. Ahora, eso en el orden político. En el orden económico también existe, en el orden económico, enfrentadas dos grandes fuerzas. Uno, la Confederación General Económica, que está con la causa nuestra. Frente a eso está la Unión Industrial Argentina, que ni es unión, ni es industrial, ni es argentina, porque entre ellos andan a las patadas. No solamente son industriales, sino que hay de todo ahí adentro, y además no es argentina porque son todos los gerentes de las compañías extranjeras que han tomado en nuestro país. Entonces, esas fuerzas también juegan. Por otro lado está la Confederación General del Trabajo, que es la fuerza social, que es la fuerza de toda la organización sindical. Ellos también están haciendo su lucha en su faja. Ahora, por ejemplo, allí, dentro de la edición, hay algunos que defeccionan, bueno, donde hay muchos dirigentes, algunos defeccionan. Hay otros, en cambio, que son firmes. La lucha que se está librando dentro del organismo es la misma lucha que libramos nosotros en todos los terrenos. No es que allí haya una cosa diferente, no, es lo mismo. Hay algunos que defeccionan por intereses, porque creen que pierden su predicamento si no se hacen las cosas como ellos dicen, o algunos por convicción, otros por... Bueno, lo que interesa es que toda esa acción de conjunto se realice bajo una conducción. ¿Qué es la estrategia? Esa es la parte estratégica. Claro que los que están en un sector hablan mal de los de otro sector porque creen que no luchan. Sí, luchan. Por sus medios no se puede pedir que todos hagan la guerra revolucionaria, ¿no? Pero todos están luchando. Esta reunión que hemos tenido aquí, hemos consultado todas las veces, todo el mundo está luchando. Por eso es que la situación allá no da para más. ¿Qué buscamos con esto? Y que se haga, que se llegue a una solución. Por cualquiera, si podemos, la normalización institucional, por ahí hay que llegue a corto plazo. ¿Es Si una no, victoria táctica, general, esa o no? natural, es una victoria táctica. Que se gana allí o se gana en la mesa de las negociaciones, igual si se saca ventaja. Ahora, el secreto está en no dejar triunfar la mala intención y que nos hagan una nueva trampa. Sí, que le hagan una nueva trampa al pueblo. Ya han hecho mucho ya, ¿no? Ya han hecho mucho, pero tenemos mucha experiencia, sí que es difícil. Si ellos no entran por eso, y nosotros tenemos que seguir luchando. ¿Cómo luchar? Con todos los medios. ¿Por qué? Sí, si no podemos a corto plazo, será a largo plazo con la guerra revolucionaria. Sí, se lo reaseguro. Es claro, ellos no pueden aguantar mucho tiempo, de manera que tienen que acortar el tiempo. Por eso hablan de volver las Fuerzas Armadas, salvando, diremos así, su prestigio, ya muy disminuido por otra parte, frente a todas las macanas que han hecho. Entonces, indudablemente que para ellos ya es como en Estados Unidos, tienen salvar la ropa, por lo menos, en la acción que están realizando allí. Se quieren retirar, pero con honor. Bueno, dejemos el honor, con tal de que se retire, ¿no? Pero el hecho de que tienen que retirarse. Porque piensen que esto son 16 años de guerra, en lo cual hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo, no dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. General, usted dice que el enemigo se retira, pero también es cierto que el enemigo no está dispuesto a perder el poder ni las armas, así como que sus intenciones políticas se evidencian tramposas. Siendo así, ¿cómo deben prepararse las organizaciones y bases del movimiento para imponer la voluntad soberana del pueblo? O sea, ¿qué indicaciones puede usted darles para evitar otro 18 de marzo de 1962? Bueno, en el campo de la conducción estratégica, las resoluciones no son discrecionales, sino que corresponden a etapas de la conducción. En este momento se ha anunciado que va a haber elecciones, y la promesa de elecciones es en el menor plazo,
posible, sin discriminaciones, sin proscripciones y sin limitaciones. Muy bien, nosotros hemos aceptado eso y hemos tomado la resolución de ver si estos señores efectivamente van a llamar a elecciones. El plazo para nosotros es el año 1972. Dentro del año 1972, por nuestras exigencias, siendo eso posible desde todo punto de vista, pensamos que si en el año 1972 no se ha llamado a elecciones es porque ya hay una mala intención de cumplir las promesas que se han hecho al pueblo. Muy bien, en esas condiciones, para el que hace la conducción estratégica, se presentan dos límites. Este momento en que nosotros hemos aceptado eso como cierto, y el momento en que eso se realice o se compruebe que no se va a realizar. Hay entonces un interregno entre este momento y ese. Hemos tomado esta resolución. No podemos tomar otra resolución hasta que eso no se haya aclarado definitivamente, como que se llama elecciones o no se llama elecciones. Si se llama elecciones, habrá llegado un momento de tomar una resolución estratégica, es decir, aceptar el hecho e ir a las elecciones controlando de que sean elecciones serias, limpias, y que se entregue el gobierno al que gane. Si comprobamos que no se llama elecciones, la resolución será otra, será empeñar la lucha con todas las fuerzas a fin de llegar a esas elecciones, o de lo contrario, forzar la situación para que las soluciones vengan por una línea cruenta que no deseamos nosotros, pero que estaríamos obligados a tomar de acuerdo con las circunstancias. Ese interregno, la conducción estratégica, como es usanza en la guerra, diremos así, en la lucha, debe utilizarse para el reordenamiento de todo el dispositivo de lucha. Es decir, tanto los grupos activistas como el Encuentro de los Argentinos, como la Hora del Pueblo, como las organizaciones sindicales, como las organizaciones empresariales, de todo nuestro dispositivo, tienen sus pequeños problemas internos, enfrentamientos, en fin, divergencias entre unos y otros dirigentes. Es tarea de la conducción estratégica llamar a toda esa gente, ponerla de acuerdo e ir dando un estado de unidad, de solidaridad y de organización cohesionado a todo el dispositivo de lucha, que no sabemos cómo lo vamos a emplear en esa nueva resolución, y en consecuencia debemos prever las dos circunstancias: que se llame elecciones, para lo cual necesitamos una perfecta o la mejor organización política posible; que no se llame elecciones, la mejor organización de lucha. Pero como una cosa no está reñida con la otra, podemos simultáneamente prepararnos para una lucha activa que puede desprenderse en el caso de que no se llame elecciones, o de una lucha política en el caso que se llame a elecciones, para lo cual también debemos estar preparados. Yo creo que ese espacio es el que yo estoy aprovechando actualmente. Han venido aquí... Hay que ganar tiempo, digamos, hay que prepararse para lo mejor, sí, y para lo peor. Exacto, pero organizar las fuerzas para eso. Si tenemos este espacio de tiempo a disposición, utilicémoslo en eso, porque no lo podemos utilizar sino en la persecución que estamos realizando, pero esa persecución no es obstáculo para que nosotros reorganicemos nuestros dispositivos y pongamos nuestra fuerza en las mejores condiciones de responder a cualquiera de las dos situaciones que pueden presentarse. Es decir, desarrollar al máximo la movilización y la organización, sí, señor, de todos los señor. encuadramientos y las bases. Exacto, en lo que estamos. No solamente el reclutamiento de todo eso y la movilización de todo eso, sino también el ordenamiento, la organización. Es decir, que tengamos un dispositivo ágil para cualquiera de las situaciones que se vayan a presentar, y además de ágil, organizado y perfectamente cohesionado. En este sentido es que se ha hablado con todos los dirigentes del campo político, del campo sindical, del campo activista, en fin, y se van coordinando por, diremos así, contactos directos a alto nivel, porque
coordinar abajo no es la tarea de la conducción estratégica, sino es la tarea de la conducción táctica. Eso hay que realizarlo allá. Desde acá no se puede realizar eso. Yo hago la parte que me corresponde, los demás harán la que les corresponde a ellos allá. Con todas las dificultades que naturalmente hay en estos casos, pero que son dificultades que se salvan fácilmente. En las circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y, si es preciso, el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Y en consecuencia debemos prever las dos circunstancias. Que se llame elecciones, para lo cual necesitamos una perfecta o la mejor organización política posible. Que no se llame elecciones, la mejor organización de lucha. Pero como una cosa no está reñida con la otra, podemos simultáneamente prepararnos para una lucha activa que puede desprenderse en el caso de que no se llame elecciones, o de una lucha política en el caso que se llame a elecciones, para lo cual también debemos estar preparados. Yo creo que ese espacio es el que yo estoy aprovechando actualmente. Organizar las fuerzas para eso. Si tenemos este espacio de tiempo a disposición, utilicémoslo en eso, porque no lo podemos utilizar sino en la persecución que estamos realizando, pero esa persecución no es obstáculo para que nosotros reorganicemos nuestros dispositivos y pongamos nuestra fuerza en las mejores condiciones de responder a cualquiera de las dos situaciones que pueden presentarse. Se ha hablado mucho de la guerra revolucionaria. Bien, algunos creen que esto es una cosa nueva. La guerra revolucionaria, en su forma, diremos, autóctonas en cada lugar que se realiza, puede tener sus características originales, pero la guerra revolucionaria es una guerra de guerrillas. Se realice en el campo o se realice en las ciudades. Es decir, puede ser guerra de guerrilla urbana y guerra de guerrilla rural, según las características de cada región donde se la realiza. Pero esto no es una cosa nueva. Nosotros los profesionales sabemos bien que probablemente haya sido la primera forma de guerra que ha existido. La guerra de guerrillas, que en el fondo no es otra clase de guerra, la guerra revolucionaria, que hoy practican las fuerzas de liberación de los países, porque el problema de casi todos los países del mundo en este momento es un problema de liberación. Bien, hay un principio en el arte de la guerra que establece que cuando se tiene la fuerza suficiente, uno la reúne y la lleva a una batalla decisiva, y en esa batalla decisiva juega la suerte de su decisión. Pero cuando no se tiene esa fuerza suficiente para vencer en una batalla decisiva, se divide esta gran batalla que se podría librar en conjunto, se divide en miles de pequeños combates, donde venciendo en cada uno de ellos por las circunstancias especiales que ayudan a esta acción, es en cierta medida y a lo largo del tiempo como si se diera una batalla decisiva, sumando todos estos éxitos tácticos. Por eso, la guerra de guerrillas en estas condiciones es o la guerra decisiva cuando se va a una batalla. La otra es una guerra de desgaste. Al enemigo muy fuerte uno lo va desgastando por parte. Eso obedece a un viejo pensamiento de Confucio. Confucio decía que una hormiga no puede comer a un elefante, no puede matar a un elefante, pero sí se lo puede comer.
Es decir, es ir sumando esfuerzos hasta ir desgastando y devorando, diremos así, la fuerza que se tiene enfrente. Esto es normalmente en lo